mira. ¿Así? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí hay un poco de Bueno, carne creo que y el cilantro que no puede faltar aquí en... aquí está. No, pues sí es Bueno, todo. pues ya para un taco, creo que ahí estuvo muy bien. La piña, no, a ver, vamos a intentar la piña, pero al cuchillo. Me di cuenta lo difícil que es para una mujer llegar a ese tipo de responsabilidades, porque toda la gente duda de si vas a poder Tomar decisiones. tomar decisiones o desempeñar el cargo. Ya cuando decidí elegir una carrera, pues no dudé en elegir ciencias políticas y administración pública porque tenía que ver con todo lo que a mí me interesaba. Bueno, de hecho, desde que viví esa experiencia en 2004 en el proceso electoral, en el registro de candidaturas, decidí participar para ser consejera. Salió la convocatoria en 2005, tenía 25 años. Y de hecho había voces alrededor que me decían, no participes, estás muy joven, no tienes experiencia, quién te vaya a impulsar políticamente. Y eso me permitió pues darme cuenta no solo del trabajo del área de registro de candidaturas, ya era parte de la dirección de organización y bueno, pues vi muchísimas cosas que me llamaron la atención y eso confirmó pues mi gusto por el tema electoral y que yo quería dedicarme al tema electoral. Y el 3 de septiembre ya formalmente estaba yo tomando ¿Cómo fue ese protesta. primer día? ¿Qué es lo que más recuerdas de ese primer día? Pues fue con mucho nervio. Yo recuerdo que mi corazón latía muy fuerte porque ya me tocaba conducir una sesión. O sea, yo lo había visto estando, como dicen, tras bambalinas, me tocaba ver cómo se conducía una sesión, cómo se desarrollaba. Sin embargo, en ese momento ya era la protagonista de la historia y a mí me tocaba conducir la sesión con los nuevos consejeros y consejeras. Todos éramos nuevos, nuevas, con muchas expectativas porque habíamos llegado de un proceso de selección inédito, riguroso, Nuevo. totalmente, y ahora pues implementado por el INE. Y con esta idea de a ver si es cierto que como pasaron tantos filtros, pues saben mucho. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles en esta primera entrega de Juan Bernardo el Doc Podcast. Y muy contento de tener en este primer episodio, retomando este ánimo de poder compartir historias de valor con ustedes, a una persona que tuve el gusto de conocer en el momento que tuve una responsabilidad institucional y que el día de hoy me acompañe, sobre todo por la admiración, por el respeto y por el agradecimiento de haber aceptado la invitación para entrar en este primer episodio de Juan Bernardo el Doc, el podcast. Elizabeth Piedras Martínez. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, buena tarde, muchas gracias por la invitación y me siento honrada porque soy la primera entrevistada y eso significa, bueno, que vamos a poder compartir pues justamente una experiencia de vida y que va de la mano con una experiencia profesional y pues muchísimas gracias. Claro que sí, Elizabeth. Pues amigos, a lo largo de esta plática iremos conociendo y ustedes sabrán la importancia, yo estoy seguro que muchos de ustedes la reconocen, pero saber de entrada, Elizabeth Piedras, ¿de dónde eres originaria? Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Okay. Allá nací y cuando cumplí 13 años por cuestiones de trabajo de mi papá, nos vinimos a vivir a Tetla de la Solidaridad, al municipio de Tetla, pero mi papá era originario de Tetla de la Solidaridad, es tlaxcalteca, entonces pues nací en la Ciudad de México y por cuestiones, insisto, de seguir a papá y a mamá, porque pues no nos quedaba de otra, nos vinimos a vivir aquí a Tlaxcala y yo ya me siento pues tlaxcalteca sin duda. Claro que sí, Elizabeth. ¿Y cómo fue la familia? ¿Cuántos hermanos? ¿Cómo era la convivencia de niña? ¿Cómo fue la infancia de Elizabeth Piedras? Pues la verdad es que tuve una infancia muy bonita. Mi papá y mi mamá siempre fueron pues padres muy amorosos, al pendiente de nosotras, somos 3 hermanas y crecí muy feliz en una familia en donde siempre había pues atención para nosotras, siempre estaban al pendiente. Mi mamá pues en casa se dedicó al 100% a cuidarnos a mí y a mis hermanas y mi papá bueno trabajando, pero la verdad es que si tuviera que repetir mi vida la repetiría con mi papá y mi mamá y mis hermanas porque fui muy feliz. Con esa convivencia. Así Y es. se ve ahorita al momento en que nos lo cuentas Sí. en la mirada.
Ahora, en esto que nos estás compartiendo de mamá y de papá, quiero centrarme en un tema de tu papá, porque yo creo que por ahí existe un ingrediente que pudo ser el cimiento para lo que después Elizabeth Piedras Martínez decidió en su vida profesional. ¿A qué se dedicó tu papá? Mi papá era abogado Okay. y muchos años trabajó en el otrora Instituto Federal Electoral, en el IFE, que ahora es el INE. Perfecto. Entonces, pues yo desde muy pequeñita crecí escuchando temas de elecciones, democracia, partidos políticos, procesos electorales, y eso para mí era pues algo muy familiar. Con el tiempo pues me di cuenta que me llamaban la atención esos temas, y también en algunas ocasiones mi papá me llegó a llevar a su trabajo cuando había jornadas electorales, en las sesiones de los consejos, y yo veía el trabajo que realizaba y a mí me llamaba la atención. Entonces de ahí nació el interés por los temas pues político-electorales. Que eran tiempos muy diferentes. Estoy seguro que tú recordarás cuando la credencial no traía fotografía, eventos históricos o eventos a razón de la política, el 94, el 2000, esta transición, muchas cosas que estoy seguro que además de esta labor de tu papá, también te marcaron para tener este interés en cuanto a la carrera que decidiste. Así es, de hecho tengo una anécdota que yo de muy jovencita, tenía 11 años, vivíamos en la Ciudad de México, mi papá era delegado de un distrito, ¿no?, en la Gustavo Amadero, en la delegación en ese entonces, y una vecina entró a trabajar, y estábamos en un periodo que se llamaba empadronamiento, que era cuando la credencial de elector ya iba a tener fotografía. Entonces la vecina, como yo escribía bonito, tenía bonita letra, me invitaba y yo la acompañaba y me enseñó a requisitar los formatos. Entonces íbamos a tocar las puertas de las y los ciudadanos para empadronarlos y les tomábamos sus datos y para poderles tomar la fotografía. Entonces, pues sí fui parte del proceso desde muy jovencita, y sin duda después decidí, dada esa experiencia y repito lo que veía en casa, pues estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Y también un poco, voy a ser honesta, en rebeldía, porque la familia esperaba que yo estudiara Derecho como mi papá. Claro, tú eras la mayor. Yo soy la hermana mayor. Seguir como esa... Así es, pero dije, no, voy a estudiar algo distinto, y decidí Ciencias Políticas y Administración Pública. Perfecto, entonces esa podemos marcar que fue la primera experiencia que tú tuviste a razón ya de lo que posteriormente representaste aquí en el estado de Tlaxcala. Digo, recuerdo mucho el comercial famoso del "pero te peinas, cuñado", ¿no? Que era como en esa etapa en la cual vivimos esa transición o esa evolución de la credencial de elector. Y ya que llegaste aquí a Tlaxcala, ¿cómo fue ese cambio de vivir esa infancia en la ciudad? De pronto posiblemente ya habías venido por la familia de tu papá que ahorita nos compartiste, pero ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa transición de llegar a un lugar diferente, digamos, en la dinámica? Pues fue difícil porque efectivamente nuestra vida era distinta en la Ciudad de México, y llegamos a vivir al municipio de Tetla, y Tetla todavía era muy rural, entonces sí vi el cambio total, pero además a mi papá se le ocurrió vivir justo donde mi abuelita vivía, su mamá. Y mi abuelita vivía en un lugar muy alejado del centro de Tetla, en la tercera sección Colonia Ocotitla. Entonces yo recuerdo que para llegar de la casa donde vivíamos al centro caminando era media hora, y todavía no pasaban las combis, no había micros, nada, nada. Entonces para mí eso fue muy complicado, porque pues mi vida era citadina, ¿no? Al final terminé agradeciéndole a mi papá que nos haya traído a vivir a Tlaxcala, porque a comparación de la Ciudad de México pues es bastante tranquilo vivir acá. Sin embargo, sí fue difícil la transición, e incluso aprendí a manejar muy joven. A los 15 años yo ya manejaba para poder trasladarme de la casa a la secundaria, porque estudiábamos en la Técnica 14, que estaba en Tetla. Ahí por el Infonavit. Así es. Entonces, pues aprendimos cómo a ser independientes, justo porque vivíamos muy lejos de lo que era el centro del municipio. Claro.
Y digo, decir lejos para ti que venías de una ciudad, yo creo que era propio de que no había la misma comunicación, ¿no? En la Así Ciudad de es. México, pues el transporte No. público, el metro era otro sistema, y llegar aquí a Tetla, aunque si bien es cierto las distancias son más accesibles, pero pues sí el transporte no era tan viable como allá. Ya vamos caminando, ya estás aquí en el estado de Tlaxcala. Esta decisión, ya nos dijiste un poco, todos en la familia pensarían que tú ibas a inclinarte por derecho. ¿Cómo es que llegas a ciencias políticas? Si bien es cierto que a lo mejor fue como un poco el rechazo hacia la intención de la familia, pero ¿cómo es que te terminas de convencer para estudiar ciencias políticas? Pues siempre me llamó la atención, independientemente de que en la familia se hablaba de esos temas, a mí me gustaba ver las noticias, informarme. Entonces ya cuando decidí elegir una carrera, pues no dudé en elegir ciencias políticas y administración pública porque tenía que ver con todo lo que a mí me interesaba. En ese sentido no fue tan complicada la decisión. Sin embargo, debo decir que una parte de mí también se inclinaba por como los temas artísticos. A mí me gustaba mucho estar en el grupo de teatro en el COBAT. Yo estudié en el COBAT de aquí de Apizaco. Ok, el COBAT número 10. Así es, entonces me llamaba la atención también todo eso del arte. Sin embargo, en ese momento dije, bueno, de plano en la familia no hay nadie que se dedique al arte o al teatro, va a ser muy difícil para mí. Y dije, en el tema de la ciencia política y la administración pública tal vez sea más sencillo caminar en un futuro. Y por esa razón, bueno, decidí ciencias políticas y administración pública. Afortunadamente también mi familia, mi mamá, mi papá, pues siempre nos han apoyado en las decisiones que tomamos y no hubo ningún inconveniente en que yo estudiara esa profesión. ¿De qué generación? Ay, pues ya... Sin decir la edad, pero ¿de qué generación? Entré en 1998 a estudiar y salí en 2004. 2004. Porque yo perdí un año en la escuela por un tema de salud muy delicado, muy jovencita, a los 17 años. Entonces, por esa razón, como que perdí un año de la preparatoria y ya está. Después entré ya a la universidad, efectivamente. Y después tuviste una preparación más de posgrado, una maestría. Sí, después ya cuando terminé la licenciatura, a mí siempre me ha gustado estudiar. Sí, es algo que no me cuesta, la verdad es que... ¿Te gusta conocer más? Sí, me gusta conocer y me van a ver leyendo y si hay el curso y si hay el diplomado, es algo que disfruto. Entonces, pues ya tenía 25 años, ya había trabajado en el instituto. Mi primer trabajo fue en el Instituto Electoral de Tlaxcala. ¿Habías trabajado? Sí, ahora Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que conocemos como ITE. Pues ya había trabajado en el 2004, fue mi primer proceso electoral y me di cuenta que pues requería como fortalecer ciertos conocimientos y decidí estudiar la maestría en Ciencia Política y Gestión Pública y esta vez la estudio en Puebla, en la Escuela Libre de Derecho de Puebla y ahí sí ya yo pago mi maestría, ¿no? Ya me toca a mí. Ya diferente. Ahora, estabas recién egresada, 2004, cuando es tu primer contacto ya con lo que... Todavía era el IET. El IET, así es. ¿Cómo será ese primer contacto? ¿Fuiste por prácticas, por invitación, tocaste la puerta con tu currículum? ¿Cómo fue ese primer contacto en ese momento con el Instituto Electoral de Tlaxcala? Bueno, ya había tenido acercamientos con el instituto por temas de escuela. Habíamos ido a investigar con un grupo de compañeros y compañeras algunos temas, nos habían dejado temas del proceso electoral y entonces habíamos acudido. Entonces cuando vi la institución pues me llamó la atención lo que hacían y después sucede también una situación muy difícil en la familia. Justo cuando me faltaban 6 meses para terminar la carrera, mi papá fallece de manera inesperada, le da un derrame cerebral. Fue un golpe muy duro para la familia, para mis hermanas y para mí. Termino la carrera y salen las convocatorias para incorporarse al Instituto Electoral de Tlaxcala y pues una forma de sentir como esa cercanía con lo que hacía mi papá me motivó a entrar a trabajar, ¿no? Entonces hago todos los exámenes porque entré por un examen, paso el examen
y me quedo como auxiliar municipal electoral. Auxiliar municipal electoral. ¿Qué hacía un auxiliar municipal electoral en ese momento? En ese entonces el auxiliar municipal electoral tenía dos funciones. Primero, se encargaba de colaborar en el registro de candidaturas. Nos tocaba a los auxiliares municipales electorales todas las actividades de recepción, de revisión jurídica y después de la revisión de esos datos para las boletas electorales. Después de que terminaba el registro de candidaturas, ya nos convertíamos ahora sí en auxiliares municipales y nos mandaban a un municipio. En ese momento nos dieron la oportunidad de elegir qué municipio. Yo, como conocía muy bien el municipio de Tetla, elegí Tetla de la Solidaridad y hacíamos el trabajo de vínculo de comunicación entre los consejos municipales que se instalan para los procesos electorales y el instituto. Entonces llevábamos información, formatos, éramos el vínculo de comunicación. Eso te dio oportunidad, perdón, para conocer desde ese primer paso todo un proceso que se da, no solo en una elección, sino el trabajo que tiene que hacer de manera continua en ese entonces el Instituto Electoral. Así es, y debo pues decir que el área del registro de candidaturas es una de las áreas más importantes y delicadas. De hecho, solo funciona en procesos electorales. ¿Por qué? Porque, como ya lo explicaba, toda esa información que se recepciona de las candidatas y los candidatos después, pues son la base para o el contenido de las boletas electorales. Entonces, si hay un error mínimo, pues nos puede costar hasta la elección, así es, que no aparezca un candidato en una boleta electoral o que nos impriman boletas electorales. Entonces, me di cuenta del trabajo tan minucioso que implica el registro de candidaturas, el organizar un proceso electoral, pero además te tiene que gustar, porque es muy demandante el trabajo electoral. Entonces recuerdo que en ese entonces quien era mi jefe, que después fue presidente del instituto, decía, ¿quién se quiere quedar? Y yo levantaba la mano siempre, yo, y me acuerdo que entraba a las 8 de la mañana y a veces salía a las 6, 7 de la mañana del otro día, porque estábamos revisando todos los datos para que no hubiera errores en las boletas electorales. Entonces, sin duda, esa experiencia me marcó porque dije, o sea, este es un tema muy delicado y que realmente tiene trascendencia en la sociedad. Un error que cometa la autoridad electoral tiene implicaciones pues bastante delicadas, incluso para la estabilidad y la gobernabilidad política de una entidad. Y en esa experiencia, yo ya no salí a ser auxiliar municipal electoral porque quien estaba a cargo del registro de las candidaturas me invitó a ser líder de misión y ya encargarme de la salvaguarda, producción y elaboración de las boletas electorales. Digamos que la información. Así es, digamos que ascendí de puesto y me quedé ya en las oficinas y eso me permitió pues darme cuenta no solo del trabajo del área de registro de candidaturas, ya era parte de la dirección de organización y bueno, pues vi muchísimas cosas que me llamaron la atención y eso confirmó pues mi gusto por el tema electoral y que yo quería dedicarme al tema electoral. Ahora, estoy seguro, Elizabeth, que en ese momento, si bien es cierto, ya habías tenido una gran experiencia en este proceso que nos estás compartiendo, ¿cuándo es que se da la primera oportunidad para ya participar como consejera? ¿No? Porque sé que hubo varios procesos, sé que hubo varios intentos, incluso que tú participaste, que sabes que hubo buena evaluación en este proceso, pero ¿qué fue lo que te motivó a ya dar ese siguiente paso para ser parte del colegiado del instituto? Bueno, de hecho, desde que viví esa experiencia en 2004 en el proceso electoral, en el registro de candidaturas, decidí participar para ser consejera. Salió la convocatoria en 2005, tenía 25 años. Y de hecho había voces alrededor que me decían, no participes, estás muy joven, no tienes experiencia, ¿quién te vaya a impulsar políticamente? Porque antes quien elegía a las consejeras y los consejeros del instituto electoral era el Congreso local. Era diferente el método. Era diferente el método y entonces pues era real, yo venía caminando sola, no estaba en ningún grupo político, entonces me decían, ¿para qué pierdes tu tiempo?
Sin embargo, yo lo vi como una experiencia de ver cómo era el examen, de darme cuenta hasta dónde tenía los conocimientos y participé esa primera vez. No me quedé, me mandaron una suplencia. Todavía existían las suplencias, actualmente ya no hay suplentes. Sí me sentí un poco decepcionada, pero yo sabía que era muy joven y que no era el momento. Nuevamente participo, tampoco me consideran. Me mandan a la suplencia, pero esta vez de la presidencia. Okay. O sea, Entonces, sí hubo ahí un avance. Un avance. Entonces dije, bueno, hay posibilidades de que en algún momento. En 2012 nuevamente sale una convocatoria para la selección de consejerías para el proceso electoral de 2013-2014. Decido no participar. Okay. Ya me sentía bastante desanimada. Dije, es difícil porque no tengo un impulso político, vengo caminando sola y todo este tiempo pues me he dedicado genuinamente a los temas electorales. Entonces dije, no participo, ahí no participé, pero sí estuve colaborando en el instituto con un consejero electoral. Okay. Entonces seguía yo en los temas electorales. En 2014 se da una reforma electoral en la cual se establece que ahora el INE sea quien se encargue de designar a las y los consejeros de los institutos electorales locales de todo el país. E incluso se le cambia la denominación, ya de ser institutos electorales locales, ahora son organismos públicos locales electorales. Y cada organismo tiene una denominación, como Tlaxcala, que es Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Entonces, la reforma establece que el INE designe, pero a través de una convocatoria pública, abierta, con una serie de etapas en el proceso de selección. Al principio tenía mis dudas de hasta dónde podía ser transparente el procedimiento. Sin embargo, dije, voy a participar. Tomo la decisión de participar, me preparo bastante, porque sé que los exámenes del INE son muy rigurosos y en ese sentido pues iniciamos con cada una de las etapas. Afortunadamente íbamos pasando cada etapa. La primera etapa es un examen de conocimiento político electorales. A mí se me hizo muy complicado porque el examen fue muy jurídico. Recuerdo que cuando salí del examen, pues hay los que nos dedicamos al tema electoral nos conocemos y platicábamos, ¿cómo te fue en el examen? Y la mayoría decía, ay, a mí muy bien, muy fácil. Y yo salí de ahí, me fui a mi casa con la idea de, es que no fue fácil, a mí no me pareció fácil. Después, cuando ya salen las calificaciones, debían de quedar las 25 mujeres mejor evaluadas y los 25 hombres mejor evaluados, de aproximadamente 150 personas que participamos. Afortunadamente pasé el examen, esa etapa. Después de esa etapa vino ya una etapa de un ensayo presencial. Nunca había hecho un ensayo presencial. Porque la mayoría de las veces quienes hemos tenido la oportunidad de hacer un ensayo, pues los maestros te dejan un mes para hacerlo, puedes buscar en internet, en libros, para pues elaborar tu ensayo. Aquí era llegar, por sorteo tenías que elegir unas pelotitas, elegías 2, llegaba una persona del INE y en un sobre cerrado sacaba un listado de 10 temas. Y decía, a ver, voy a leer los temas, tema 1, tema 2, hasta el 10, ¿qué pelotitas sacaron? Y tú te dabas cuenta, no, pues a mí me tocó el tema 2, el tema 3, a mí me tocó, me acuerdo, el tema de financiamiento público y fiscalización. 2 temas que habían sufrido reformas y nada fáciles. Yo decido elaborar mi ensayo sobre fiscalización. No recuerdo la verdad el tiempo que te daban para elaborar el ensayo, pero aproximadamente eran 2 horas. Era en ese momento. Y era en ese momento. No podías utilizar internet, no podías utilizar o llevar libros, nada. Todo lo que trajeras ahora sí que en la cabeza de conocimiento es lo que tenías que plasmar en el ensayo, pero además el ensayo debía de cumplir con todos los requerimientos metodológicos, ¿no? Desde introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía, citas, todo. Entonces recuerdo que pues estábamos en un salón, la mitad,
y habíamos hombres y mujeres, y ahí tenías que empezar. Yo suelo estudiar en silencio, es mi forma de estudiar, y ahí pues yo solo escuchaba el teclado y veía enfrente a mis compañeros, compañeras, y atrás, o aspirantes que estábamos haciendo el ensayo, y al principio me puse nerviosa porque sentía que con el ruido no podía concentrarme. Tomé aire y dije, a ver, tranquila Elizabeth, tú estudiaste, te preparaste, tú puedes, es lo que deseas, es lo que quieres, y me concentré. Terminas el ensayo, lo entregas, lo guardan, levantas la mano y se acercan, lo guardan en un USB. La USB la colocan en un sobre cerrado, no ponen tu nombre, es solo tu folio, justo para que quienes revisan el ensayo, no haya un sesgo por ahí. Así es, y no te conozcan. En ese entonces le tocó revisar el ensayo al CIDE, que pues es una institución que tiene pues todas las credenciales, prestigiosa, y que pues se supone que quienes lo van a revisar no deben de tener interés de quienes se van a quedar, ¿no?, en los institutos electorales de las entidades. Termino el ensayo, salgo e igual afuera te vuelves a encontrar y todo es facilísimo el ensayo, y yo seguía sintiendo que no me parecía fácil Que haber algo hecho ese no ensayo. cuadraba en Es ese- que tal vez porque me gusta hacer un trabajo muy impecable, me gusta hacer las te gusta cosas la bien. perfección. Sí, no sé qué tan bueno sea porque nada es perfecto, pero al final me gusta que las cosas salgan bien. Terminó el ensayo, después vino una etapa de entrevistas, y quien nos entrevistó fueron los consejeros del INE, que yo decía en ese momento, pues esas ya son otras ligas, ¿no? Por algo llegaron a ser consejeros del INE. A mí me tocó que me entrevistara Ciro Murayama, Beatriz Eugenia Galindo y José Roberto Ruiz Saldaña. Tuvimos que ir a la Ciudad de México para que ahí nos entrevistaran. Recuerdo que entras a las oficinas del INE. Y ya desde llegar, debe ser algo impresionante, un nervio especial. Pues me dio mucho nervio, no había comido y me fui a comer y casi me quedo sin la entrevista, porque me fui a comer y me marcan por teléfono, pero se nos ocurre irnos, porque me acompaña un familiar, caminando a donde vendían los alimentos, y me hablan por teléfono y me dicen, oiga, ¿sí va a llegar a la entrevista? Ya te estaban esperando. Sí, tuvimos que correr con tacones y todo, pero bueno, llegué a la entrevista. Y nos pasan a las oficinas y ahí te tienen esperando hasta que se van desarrollando otras entrevistas, porque llegamos varios de Tlaxcala que nos hicieran la entrevista. De hecho, del ensayo, omití esa parte que es importante, de las personas que hicimos el ensayo, solo pasamos 11 personas el ensayo. De todos los... Sí, de los que habíamos pasado el examen, que éramos 50, 25 hombres y 25 mujeres que habían tenido las mejores calificaciones, solo pasamos el ensayo 11. ¿Eso en cuanto a Tlaxcala? A Tlaxcala. Okay. Después hay una fase en que algunas personas que se inconformen con el resultado del ensayo piden revisión, y pudieron llegar otras 2 personas. Al final éramos 13 personas que logramos pasar a la fase de la entrevista para solo 7 espacios. Entonces eran los nervios porque lo veías cada vez más cerca. Entonces ya llegué a la entrevista, iban pasando pues personas de Tlaxcala que también conozco. Claro. Obvio no da tiempo de preguntar, dijeron nada. Además, otra cosa, que para hacer transparente el proceso de selección, las entrevistas se transmitían en tiempo real. Es decir, cualquier persona que le interesara podía ver la entrevista en el momento que te la estaban realizando. Y eso daba más nervios, ¿no? Porque yo pensaba, pues seguramente las personas que les gustan estos temas, les interesan, pues van a estar al pendiente. Claro. Y bueno, recuerdo que entré a la entrevista y me pasó algo muy curioso, porque me recibió el exconsejero Ciro Murayama, pero el exconsejero es altísimo, yo creo que mide como 1,90 y yo soy muy bajita. Entonces recuerdo que cuando me recibe, él me dice, bienvenida Elizabeth, buscando una persona de su estatura. Y cuando escucha mi voz, gracias, consejero, pues baja la mirada no sé cuántos centímetros y le da mucha risa, ¿no? Entonces como que eso rompió un poco el hielo, Claro. porque a los dos nos dio risa, porque pues él esperaba una mujer alta y pues no era Y así. tú a lo mejor lo esperabas un poco más bajo. Pues yo y lo ya sabías. esperaba,
Sí, pero ya sabía en que era vivo, alto, sí, pero ya en pero vivo no yo me creo imaginé que tanto. Además con el nervio yo creo que lo viste como de 3 metros. Sí, ¿no? Entonces ya pasé y se desarrolló la entrevista. Afortunadamente, pues considero que me desempeñé bien. Me hicieron algunas preguntas de experiencias que me tocaron vivir. A mí me tocó en el proceso electoral de 2013 justo ser secretaria de un consejo municipal, el Consejo Municipal de Apetatitlán. Ok. No sé si recordará que esa elección en Apetatitlán, la elección municipal, se anuló y fue una elección extraordinaria. Entonces los partidos políticos pidieron que gente con experiencia que trabajó en el instituto ahora fueran los consejeros. De hecho, en aquella ocasión, los partidos pedían que yo fuera la presidenta del consejo municipal. Y un amigo, que después también fue consejero conmigo, el secretario. Recuerdo que el consejero con el que yo trabajaba me dijo, mira, Elizabeth, quieren que tú lo presidas. Sin embargo, yo no quiero que lo presidas porque como fue una elección que se anuló, si se cometen algún error, va a ser atribuible al instituto y tu carrera profesional se puede ver afectada, porque se anula la elección por una cuestión de intervención de la iglesia. Y en esta ocasión, si había un error, ya era una situación atribuible a la institución. Claro, así ya es. no por la sociedad como tal. Entonces este consejero me dice, yo no quiero pues afectarte, entonces vamos a hacer un cambio. Yo le decía, mira, yo no tengo problema, yo soy institucional, soy profesional y pues lo que tú me digas. Y me dice, vamos a hacer un cambio, esta persona va a ser el presidente del consejo y tú vas a ser la secretaria del consejo. Y vamos a elegir de aquí mismo las y los consejeros. Y dije, perfecto. Sí había, debo decirlo honestamente, un poco de inconformidad porque a la par de que yo tenía que hacer mis tareas del instituto, de cumplir, yo me tenía que ir al consejo. O sea, digamos que tenía 2 trabajos. Claro. Y pues no nos iban a pagar. Entonces sí había un poco de inconformidad de a quienes nos habían seleccionado. Sin embargo, lo hicimos. Esa experiencia me valió para que en la entrevista me preguntaran de esa experiencia. Okay. ¿No? Fue la pregunta directa. Me preguntaron de esa experiencia y para mí fue fácil responder porque pues lo había vivido y nos había salido bien la elección. Y también otra de las cosas que a mí me ayudó justo para tener una visión integral es que aparte de que yo trabajé en el Instituto Electoral de Tlaxcala, yo fui en 4 procesos electorales consejera distrital en el Distrito 2 con cabecera en Tlaxcala. Esta experiencia ya es una experiencia de un órgano colegiado porque como consejera ya me tocaba tomar decisiones y es una experiencia más cercana a ser presidenta en su momento del ITE. Entonces tuve esas 2 experiencias, la local y la federal, y que a mí me ayudó mucho. Ya colegiada como tal. Ya colegiada, y también en la entrevista me preguntaron pues cómo había sido mi experiencia, además muy joven porque a los 25 años yo era consejera distrital y fue en 4 procesos electorales y me preguntaban, bueno, tú como joven, ¿qué aportaste? ¿Qué hiciste? Terminó la entrevista y después ya vino la etapa de la valoración curricular, revisaban tus documentos si tú verdaderamente acreditabas experiencia y conocimiento y finalmente tu expediente pasaba a los partidos políticos del seno del Consejo General del INE para revisar. Lo que hacían eran observaciones y las observaciones iban en el sentido de decir, bueno, sabemos que esta persona tiene relación con este partido, o que alguna vinculación en ese directa, sentido. muy cercana a algún partido. Así es. Que hubieras participado a lo mejor como militante o simpatizante, ¿no? Perfecto. Afortunadamente, como ya lo comenté, pues mi vida profesional ha estado dedicada totalmente a los temas electorales y la docencia. Entonces, pues no me llevé ninguna observación de los partidos políticos y pues todas esas etapas sin mayor complicación pues las fui pasando una a una hasta que ya nos iban a dar los resultados. ¿Cómo fue ese momento del resultado? ¿Fue un sobre cerrado? ¿Les hablaron por teléfono? ¿Cómo fue ese momento en donde te enteraste que tú ibas a ser la primera presidenta ya del reformado Instituto Tlaxcalteca Electoral? Bueno, pues primero una comisión del INE que se llama de vinculación con los OPLES, integrada por consejeros, hacen una propuesta en donde dicen, bueno, el OPLE de Tlaxcala
consideramos que se debe de integrar así, la presidencia tal persona y las 6 consejerías otras personas. De esa manera, ok. Y esa propuesta la presentan al resto de consejeras y consejeros del INE, que en total son 11 personas. Ok. Entonces yo recuerdo que a mí me habla por teléfono un conocido que andaba en esos Ahí cercano, temas, como cercano. con información privilegiada. Exacto. Y me habla por teléfono, nosotros íbamos en la carretera con mi familia, y me dice, hola Elizabeth, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Y cómo va el proceso de selección? Le digo, pues esperando, a ver qué tal. Y me dice, pues felicidades. Y le digo, ¿felicidades de qué? Pues vas a ser consejera. Le dije, ¿es en serio? Y me dice, sí, vas propuesta por la Comisión de Vinculación Para del INE. consejera, todavía no se ratificaba. Me dice consejera. Y mi primera pregunta fue, oye, ¿pero de cuántos años? Porque yo decía, me va a tocar de 3 7. o de 6. La presidencia, en ese momento, quiero ser muy honesta, no lo tenía en mi mente, Ok. porque conforme iba avanzando el proceso, tú vas conociendo a las personas que también van avanzando contigo y vas identificando, pues, si tienen a alguien que las puede impulsar, ¿no? Yo en ese momento veía algunas personas que decían, no, pues es que es compadre del dirigente de PRD, está respaldada por el partido Alianza Ciudadana, es hija de alguien que está en un medio de comunicación importante en el estado, y yo vengo caminando sola. Entonces decía, no creo que a mí se me dé la presidencia, pero por la experiencia y el conocimiento La consejería, puede ser que tenga oportunidad en la consejería, y por eso fue mi primera pregunta. ¿Y de cuántos años? Yo esperaba que me dijera de 3 o de 6. Y me dice, no, Elizabeth. Y le digo, ¿cómo que no? ¿Me estás diciendo que O sea, sí o no? A ver, explícame. Me dice, es que vas propuesta para la presidencia. Ok. Entonces en ese momento, pues fue un cúmulo de emociones. Por un lado, emocionada. Por otro lado, ya preocupada, porque como yo había apoyado en el instituto a 2 expresidentes, Ok. fui gente cercana a sus equipos, directamente en presidencia, pues yo vi de cerca lo difícil que es ser presidente o presidente en el instituto. Entonces, por un lado, feliz, pero por otro lado, con temor, voy a ser sincera, y me dice, pues hay que esperar porque es la propuesta. Ok. Entonces cuelgo y pues empiezo a llorar. Yo no sabía, o sea, de miedo. preocupación, dicen de sacarte No, la rifa del sí, tigre. sí, y mi familia, ¿qué te pasa? ¿Qué te dijeron? Y pues que voy a ser consejera, y mi familia, felicidades, sí, pero que la presidenta. Y mi familia, ¿y qué? Y les digo, ¿cómo que qué? Está súper complicado. Entonces me tranquilicé y dije, a ver, todavía no eres la presidenta. Tlaxcala fue, digamos, de la segunda etapa de OPLES que designaron. Ya habían designado Una primera otros etapa a nivel estados. nacional. Así es, y hubo un caso específico en Puebla, en donde ya habían propuesto la comisión del INE a una persona en la presidencia. Sin embargo, esta persona se reúne con gente de un partido político y un medio de comunicación le toma foto y modifican la integración, no lo quitan, pero lo bajan a consejero, ya no en la presidencia. Entonces a mí pues me empiezan a buscar, todas las personas ahora decían, por mí El famoso llegaste. círculo rojo. Así es, y partidos que en ese momento pues tenían, eran fuerza política en el estado, pues ya me hablaban por teléfono gente, ¿no? De, oye, es que a mí me preguntaron y yo dije que tú, y bueno, ya todo el mundo se atribuía que yo estaba propuesta porque alguien me había apoyado. Gente que conozco, pues con buenas intenciones, se acercaron y me dijeron, ten cuidado, no te reúnas con nadie. Está el caso de Puebla, Ya con la experiencia, ahora sí que de tu trabajo a tu casa y de tu casa a tu trabajo. Si no me equivoco, pasaron como unos 15 días más o menos en que ya sesionó el Consejo General del INE, ahora sí las propuestas de la comisión, y recuerdo que Tlaxcala se desahogó ese punto del orden del día hasta como la medianoche. Ok. Entonces, pues, viendo estabas al pendiente. yo estaba viendo la sesión, mi familia, todos estábamos viendo la sesión. Ahora sí, perdón, Elizabeth, como un partido de fútbol, como Sí. la final de un partido de fútbol. Así es, entonces recuerdo que
pues algunos consejeros hicieron comentarios respecto a la propuesta de la presidencia, y alguno decía, bueno, es que es el expediente que menos observaciones tiene, es una docente que además le interesan los temas político-electorales, no tiene relación con partidos, garantiza pues la imparcialidad del órgano electoral. Esos fueron los argumentos de la comisión para proponerme en la presidencia. Y votaron, y cuando vi las 11 manos levantadas de las consejeras y consejeros, dije, ahora sí eres la presidenta. Aquí soy. Sí eres la presidenta, y bueno, pues sin duda, lágrimas de mucha emoción, Claro. porque pues al final, a mis 35 años, pues estaba cumpliendo un sueño 35 profesional. Sí, tenía 35 años. ¿Cómo fue lo que más recuerdes así de manera rápida? ¿Fue el 2 de septiembre de 2015? El 2 de septiembre, bueno, el 3 de septiembre yo tomo ya protesta Fue el 3 de en el septiembre. Consejo General del ITE. Ok. Todavía pasó como una semana en donde me reuní con gente del INE, con la expresidenta, que también era una mujer, la expresidenta del IEP, para los preparativos ya del cambio, de la entrega, de todo. Y el 3 de septiembre ya formalmente estaba yo tomando ¿Cómo fue ese protesta. primer día? ¿Qué es lo que más recuerdas de ese primer día? Pues fue con mucho nervio. Yo recuerdo que mi corazón latía muy fuerte porque ya me tocaba conducir una sesión, o sea, yo lo había visto, estando, como dicen, tras bambalinas, me tocaba ver cómo se conducía una sesión, cómo se desarrollaba. Sin embargo, en ese momento ya era la protagonista de la historia, a mí me tocaba conducir la sesión, con los nuevos consejeros y consejeras, todos éramos nuevos, nuevas, con muchas expectativas porque habíamos llegado de un proceso de selección inédito, riguroso, Nuevo. totalmente, y ahora pues implementado por el INE. Y con esta idea de a ver si es cierto que como pasaron tantos filtros, pues saben mucho. Claro. Y en realidad la mayoría éramos jóvenes, teníamos entre 35 o 40 años, solo había una compañera que era la mayor de 50 años, pero la mayoría estábamos en la edad. Y sin temor a equivocarme, pues era nuestra primera experiencia profesional importante de las y los 7. Entonces, pues el corazón me latía muy fuerte, sentía que me temblaba todo, pero bueno, pues salí a hacer frente, y ahí lo curioso es que yo me tomo protesta, a mí mismo me tomo protesta, y después le tomo protesta a las y los consejeros electorales. Sale esa sesión, pero pues todos los medios de comunicación, y fue la primera vez que me enfrentaba a medios de comunicación, que creo que fue algo muy, muy difícil para mí, porque no tenía esa Sí, no estabas como tan experiencia, acostumbrada no. a esa experiencia. No. Ya todos querían tener la nota, la Así entrevista, es. o incluso las primeras palabras de la presidenta ya del Sí. Instituto Tlaxcalteca Electoral. Y además, pues veníamos la mayoría de picarle piedra, ¿no? De mucho esfuerzo, y entonces no éramos figuras públicas, no habíamos tenido otro cargo, entonces éramos desconocidos y desconocidas. Y como la tradición dictaba que eran las personas que llegaban ahí, gente que habían tenido un apoyo, un impulso, un respaldo político, pues la gran pregunta era, ¿quién es Elizabeth? ¿De dónde salió? Sí sabemos que ha trabajado en el Instituto Electoral, pero ¿cómo, Sí, cómo buscabas más fue? el Sí, vínculo ¿quién la impulsó? de respaldo, más Así allá de es. saber si tenías la experiencia, Así más es. allá de saber sobre qué había tratado tu ensayo, ¿no? Muchas cosas que muchas No. veces yo creo que lo importante de este nuevo proceso que nos compartes es la transparencia, y Así que es. fue un proceso justo a razón de todos los que participaron. Así es, y eso es muy importante porque todas y todos quienes aspirábamos a un espacio de consejeras y consejeros participamos en igualdad de circunstancias. Evidentemente en su momento el INE pues ya tomó una decisión de quién podía asumir pues la responsabilidad de la presidencia y quién ser consejera y consejero, ¿no? A cada quien lo colocó en el lugar que desde la perspectiva del INE podía desempeñarse mejor. Entonces pues era la gran duda efectivamente de dónde salió. Y fue pues mi primera experiencia, enfrentarme a los medios de comunicación, nada sencillo. Esa primera experiencia, porque aparte la institución no tenía, cuando yo llego, no tenía una titular del área de comunicación social.
Ahí nos apoyó la titular del área de comunicación del INE, pero pues no trabajaba con nosotros, Sí, ¿no? claro, era un apoyo. Era un apoyo, entonces sí fue algo, yo diría, un poco desastroso, honestamente. Sin embargo, bueno, con el tiempo son de las cosas que tuve que aprender. Y lo que recuerdo perfectamente es que no llevaba yo ni un día como presidenta cuando ya algunos medios cuestionaban mi capacidad. Ok, en un día. Recuerdo que ya salían notas en que decían, pues dicen que tiene experiencia, que es inteligente, comprometida, pero que no sabe tomar decisiones. Y yo decía, a ver, o sea, no llevo ni un día, no he tomado ni una sola decisión como presidenta y ya la están cuestionando. Este comentario que me lleva a que me di cuenta lo difícil que es para una mujer llegar a ese tipo de responsabilidades, porque toda la gente duda de si vas a poder tomar decisiones o desempeñar el cargo. Y más yo creo que la duda venía de que una mujer tomara decisiones en una institución pública, ¿no? Porque normalmente, por la historia que ya todos conocemos en nuestro país, en la democracia como tal, pues no era común ver que las mujeres fueran las tomadoras de decisiones. Yo creo que ese fue uno de los principales retos que tú tuviste que abrazar. Y ahí va mi siguiente pregunta, Elizabeth. A lo largo de estos 7 años, ¿cuál crees que fue el momento o la situación, de manera general, más complicada, a donde en esta toma de decisiones tú tuviste que poner mano firme o tuviste que ser muy congruente para llegar a esta decisión? Pues creo que del momento más difícil que me tocó vivir en la institución es organizar procesos electorales sin dinero. Okay. La presidencia del instituto tiene 2 funciones, por eso es consejera presidenta, porque por un lado formas parte del máximo órgano de dirección, que es el Consejo General, y te toca las funciones directivas, tomar decisiones. Y por otro lado, como presidenta, se toca la parte también ejecutiva. Y es entonces tener una relación directa pues con todas las direcciones, las jefaturas, con todo el personal, pero además te toca la responsabilidad de administrar el recurso de la institución. Obvio, con un equipo de gente pues preparada para ellos. Tienes a tu directora administrativa, contadores, contadoras. Pero la decisión final iba sobre ti. Entonces, para mí lo más complicado en esos 7 años fue organizar proceso tras proceso sin dinero suficiente para hacer frente a esos procesos electorales, porque la reforma electoral de 2014 tenía la intención, uno, de homologar los procedimientos electorales. De fechas. En todos los sentidos, ¿no? Homologar y que estos procedimientos fueran más eficientes, más eficaces y de calidad en todo el país. Okay. Ese es por un lado, pero por otro también abaratar, hacer menos costosa la organización de la elección. Como tal el proceso. Sin embargo, con todos los requerimientos del INE, porque pues el INE es una institución que al final sabe hacer muy bien su trabajo, pero eso requiere pues de que todo se haga de una manera que se cuide al final. Entonces nos empieza a pedir una serie de requerimientos que no tenía Tlaxcala, que ahora lo vemos que otros estados sí tenían, ¿no? Tlaxcala no tenía las condiciones para atender los estándares de calidad que el INE te solicitaba. Entonces, ¿eso qué implica? Recursos. Yo recuerdo que lo primero que me acusaban es que esta presidenta solo sabe pedir dinero. Pero es que un proceso electoral no se puede organizar de calidad sin dinero. Es absurdo. Entonces, tomar decisiones respecto a cómo administrar de forma muy estratégica e inteligente, pero además disciplinada. Y entregando resultados, me parece que fue lo más complicado, ¿no? Porque había las exigencias, ¿no? Es decir, el INE no decía, bueno, como Tlaxcala no tiene presupuesto, pues le exijo menos. La exigencia era la misma para todas las entidades federativas. Así es. Entonces, ¿en qué nos vimos con muchas complicaciones? Por ejemplo, el tema del programa de resultados electorales preliminares, que siempre fue un tema difícil para la institución, porque como no teníamos el recurso suficiente, pues teníamos que quitar y poner y tener plan A, B, C, y hacer las cosas en muchas ocasiones creativas y distintas a lo que te pedía el INE. Entonces me parece que fue lo más complicado. Al final debo decir que
el proceso electoral, proceso tras proceso electoral, con todo y que no teníamos el recurso suficiente, salió, entregamos buenas cuentas, autoridades que se renovaron de forma pacífica y ordenada, estabilidad y gobernabilidad democrática, y en esos 7 años pues nunca tuve un problema de temas de reprobación de cuentas, ninguno, porque fuimos muy responsables en el ejercicio del recurso, porque además tengo claro que es recurso público y se tiene que cuidar más incluso que el recurso de uno mismo, ¿no? Más que de casa. Así es. En ese caso, Elizabeth, tú has comentado en varias entrevistas, en varios momentos, que fuiste una presidenta de tiempo completo. En el plano personal, como mujer, como esposa, como madre en ese momento, ya tenías a tu pequeñita, ¿qué fue lo que más tuviste que comprometer en este plano personal para que tú misma digas, fui una presidenta de tiempo completo? Pues sin duda el estar con mi familia, ¿no? El dedicarle tiempo a mi familia, sí tuve que dejar de lado esa parte. La verdad es que si tú como mujer en una responsabilidad como la que a mí me tocó, quieres desempeñarte lo mejor posible, si requieres de que todos tus sentidos estén puestos en tu trabajo, en tu responsabilidad. Entonces veía poco a mi familia, ¿no? Que es algo que sin duda te duele, pero afortunadamente pues mi esposo siempre tomó y asumió la responsabilidad que también le corresponde, porque a veces dice uno, es que nos apoyan, no, pues también es su responsabilidad. Sin embargo, sé que no todas las mujeres cuentan con personas que asuman esa responsabilidad que debe ser compartida, y eso a mí me permitió tener esa tranquilidad de poderme ir al instituto horas enteras, días enteros. Recuerdo que en 2015, cuando fue lo del tema de la paridad de género, que fue la primera vez que la implementamos ya como un principio constitucional, fue un tema muy delicado porque los partidos no querían cumplir con la paridad y trataban de darle vuelta. Sí, y entonces pues teníamos que platicar, negociar para lograr que se cumpliera con la paridad, y estuvimos 3 días en el instituto sesionando con recesos, pero yo no salí del instituto. ¿Te llevaban ahí ropa? Pues ahí, entre la ropa, la comida, ahí vivía. Y no veía a mi familia, ¿no? Sin embargo, yo tenía claro que era una oportunidad y que las oportunidades en muchas ocasiones llegan pocas veces. Insisto, tenía el respaldo de mi familia, y también, por un lado, tenía la claridad de que era algo que después yo le podía compartir a mi hija, de mira, con todo y que es complicado, las mujeres podemos lograr esos objetivos profesionales que te propones, y que no puedes en el camino renunciar a ellos, ¿no? Entonces, no voy a negar que había ocasiones que llegaba a casa pues bastante preocupada, estresada, con muchas presiones, y en algún momento de repente decía, no, ya no quiero estar ahí, o sea, de verdad, qué necesidad. Te preguntabas sí, no, a dónde te podía llevar toda esta situación de... Sin embargo, era la noche en la que me la pasaba muy mal, y al otro día me levantaba temprano y me iba a trabajar, porque decía, es que yo no le puedo dar este ejemplo a mi hija de que renuncio o me rindo ante la adversidad. Voy a terminar porque voy a terminar, y afortunadamente hoy le puedo compartir a mi hija, que ya está más grande, tenía 7 años cuando a mí me designan presidenta, ahora ya tiene 16, y ahora ya le puedo compartir, y ella, con un poco más de entendimiento, pues comprende que por esa razón no podía estar con ella tanto tiempo. Sin embargo, espero que sea una inspiración para ella el día de mañana, y una motivación, el decir, bueno, las mujeres podemos. Claro que sí, yo creo que una inspiración para muchas mujeres que estoy seguro que van a seguir este podcast, a donde, a razón de lo que tú nos cuentas ahorita, si volteamos un poco, hoy en día es una mujer quien está al frente del gobierno del Estado. Hace unos días, la primer presidenta de nuestro país como tal, igual en el Congreso, también en el Poder Judicial, nos damos cuenta cómo la importancia de la mujer ha estado, o ha llegado, mejor dicho, a esta toma de decisiones
que realmente está poniendo un antes y un después en la vida de toda la gente. Entonces, yo creo que esta vida, estas experiencias que nos estás contando, nos motivan, pero sobre todo, además de trabajo, perseverancia, a mí me gustaría, Elizabeth, que me dijeras qué representó y qué representa para ti, porque te conocí estando como presidenta, ahorita tengo el gusto de saludarte y realmente me admira mucho tu humildad. ¿Cómo pudiste equilibrar? ¿Qué fue lo que la humildad representó en ese momento de 7 años al frente del instituto y al cerrar este capítulo de tu vida del instituto? ¿Cómo es que consideras que la humildad te ayudó a salir avante sobre todo esto? Bueno, yo creo que cuando tienes convicciones muy claras, principios y valores pues fuertes, tienes al final la claridad de que si bien es cierto, es una oportunidad profesional, al final yo tenía claro que era un periodo, ¿no? Que eran 7 años y que por lo tanto no podía perder nunca los pies, que siempre los pies tenían que estar en la tierra, que yo era 7 años presidenta, sin embargo una vez que terminaba, nuevamente era Elizabeth Piedras Martínez. Y me parece que eso a mí me ayudó muchísimo a siempre tener claro que era un momento de mi vida, un momento al final que siempre voy a agradecer porque, insisto, fue una experiencia que me ayudó a crecer personal y profesionalmente. Sin embargo, Elizabeth voy a ser toda la vida y presidenta solo fui 7 años. Claro, no hombre, pues qué bonita situación que nos compartes ahorita, porque yo creo que toda la gente que te pudo conocer, medios de comunicación, personas del ámbito público, de la administración pública, de varios entes sociales, saben la importancia, y yo creo que tú en lo personal, no sé si ahorita me lo digas, pero yo creo que en lo personal sabes la importancia de la toma de decisiones, claro, respaldada de un equipo de trabajo, respaldada del órgano colegiado como tal, los demás consejeros, los representantes de los partidos, pero qué importancia tuviste en la democracia o para fortalecer la democracia en este estado de Tlaxcala. Hoy que volteas un poco, ¿cuál es el ánimo que te da saber que tú fuiste parte de este capítulo en la historia de la democracia del estado de Tlaxcala? Bueno, pues me llena de mucho orgullo y de satisfacción porque, como lo he comentado en otros momentos, yo salí de la institución con la frente en alto, con la conciencia tranquila y con el deber cumplido. Y sin duda volteo y me doy cuenta que dejé una institución con cimientos fuertes. El edificio electoral tiene todo lo necesario para seguir organizando procesos electorales confiables, transparentes, y que la ciudadanía puede estar tranquila y segura de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones sabe hacer su trabajo. Y me da mucho gusto que esa institución en este momento sea tan sólida y que yo haya formado parte de esa solidez. Eso es por un lado. Por otro lado, otra de las cosas que creo que fue un propósito como presidenta, la profesionalización del personal del instituto. Para mí era muy importante que el personal siempre se estuviera capacitando, que estuviera recibiendo cursos, talleres, porque es importante que haya un personal que tenga conocimiento. Y en este momento el instituto tiene un personal que está aprobado en la organización de elecciones. Y otra cosa que también me llena de satisfacción es que fui pionera del impulso de acciones afirmativas que hoy evolucionaron y avanzaron muchísimo, pero que en mi periodo de presidenta nos tocó poner justamente también las bases para que hoy haya más acciones afirmativas. Entonces, me parece que sí dejamos un legado a en la institución. Y me voy muy contenta y muy orgullosa de esa experiencia profesional y que me motiva pues a seguir adelante. Claro. Y además de tu hija, y con eso vamos cerrando, Elizabeth, ¿qué le dirías a las mujeres que ahorita nos están viendo, a las chicas, a las adolescentes de 12, 15 años, que en algún momento tú tuviste esa edad, que viste algunos ejemplos? ¿Qué les dirías después de esta historia, después de todos y cada uno de los acontecimientos que marcaron la vida profesional, personal de Elizabeth Piedras Martínez? ¿Qué les dirías para ir cerrando este episodio? Bueno, tengo el gusto de tener en este momento alumnas de esa edad.
Entonces no solo le diría a quien amablemente vaya a ver este podcast, sino que se los digo a mis alumnas justamente de secundaria, porque ahorita me dedico a la docencia, y les digo algo que a mí me funcionó, que pareciera a lo mejor muy obvio, pero cómo a veces nos hace falta como mujeres. Crean en ustedes, confíen en ustedes y que tienen todo para lograr sus sueños. Claro, por ahí vi en algún momento una entrevista que si tú escribieras un libro, le titularías Cree en ti. Cree en ti. Así es. Entonces yo creo que con esto nos quedamos, Elizabeth, con esta bonita experiencia y sobre todo con la admiración y sobre todo con la motivación para que todas las personas que nos están siguiendo a través de este podcast sepan la importancia de la perseverancia, del respeto, de la humildad, de la preparación. Cuando tú fijas un objetivo, que puedas tener claro que el camino se tiene que ir construyendo para llegar a ese punto en donde tú puedas tener una plenitud. Pues mira, aquí estamos hoy, Elizabeth, te quisimos invitar aquí en Apizaco. No sé si habías venido a comer a los Tarascos, dicen que para tacos los Tarascos, y muy contentos. ¿Cuál es el platillo favorito de Elizabeth? A mí me gusta un platillo que hace mi mamá que se llama pollo a la crema. Pollo a la crema, ok. Lamentablemente ya me hace daño la crema, Ok. pero ese es mi platillo favorito. Platillo favorito. Así Y hay un poquito la torta, el taquito, ¿qué es lo que de pronto pudieras disfrutar en un viernes en la tarde-noche con la familia? ¿Hay algún platillo en específico o acostumbras en casa? Bueno, la verdad es que me gustan mucho los tacos. Ok. Como mucha carne, que no está bien, pero Ok. los tacos. Entonces, ahorita que termine la entrevista, me voy a dar la oportunidad de probar los tacos. Vamos a ver, igual y hasta le cortamos un poco al trompo, Elizabeth. Vas a ¿Verdad? ver ahorita con los amigos de los Tarascos. Pues, Elizabeth, primero agradecerte en esta apertura de Juan Bernardo el Doc, el podcast, en donde hemos podido vivir tu experiencia de cierre, de despedida, para toda la gente que va a seguir esta transmisión como tal. Bueno, pues primero agradecer la entrevista, la oportunidad de compartir un poco de mi vida personal y profesional, y pues decirles que en cualquier lugar en donde ustedes se encuentren, sin duda pueden contribuir para que sea una mejor sociedad y para que cada vez pues el mundo sea mejor para nuestras hijas y nuestros hijos. Claro que sí. Pues, amigas y amigos, estamos llegando al final de esta primera emisión. Juan Bernardo el Doc, el podcast. Agradecerte mucho, Elizabeth Piedras Martínez, una mujer que sin duda ha sido parte fundamental de la democracia en el estado de Tlaxcala y como tal de nuestro país. Gracias por ese trabajo, por ese compromiso. Desearte siempre lo mejor. Sabemos que además de la docencia, pues la vida te tendrá todavía muchos objetivos por cumplir y que de ello en algún momento esperemos poder coincidir para que nos platiques. Muchas gracias, gracias a ustedes amigos por seguirnos, gracias aquí a los Tarascos que tuvieron a bien invitarnos un taquito, y pues ahorita vamos a ver qué tal somos para el trompo, para poder ahí cortar un poco y a ver si la piña sí nos cae como tal en la tortilla del taco. Gracias amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden a través de nuestro canal de YouTube poder escuchar o ver, reproducir este podcast. También estaremos en diversas plataformas, así que amigos, invitarles para que nos puedan seguir en Juan Bernardo el Doc, el podcast. Muchas gracias, Elizabeth, cuídate mucho y nos saludamos muy pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos aquí con nuestra invitada Elizabeth Piedras Martínez, y pues para que vea que no todo es tomar decisiones en el momento cuando estuvo de presidenta, consejera presidenta en el Instituto Tlaxcalteca Electoral, el día de hoy le va a cortar al trompo. Y pues para eso estamos aquí con el experto, con nuestro amigo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carlos, estamos en la sucursal de Los Tarascos en Apizaco. Perfecto, estamos aquí con Carlos Charlie, pues él nos va a decir ahorita de manera general qué es lo que hay que cuidar. A veces pareciera fácil, pero ¿qué es lo importante al momento de cortarle al trompo? Lo importante es que cheques el color de la carne para verificar que está cocida y no vaya cruda al taco. Perfecto, a ver, ¿nos podrás dar una demostración para que aquí nuestra invitada pueda ver y no haya alguna duda en ello? A ver, tú dinos cómo es. El color se llega a distinguir. Por ejemplo, este que está más oscuro ya está cocido, o que este que está más blanco todavía le falta. Pero si quiere pasamos a hacer tacos. A ver. Pues aquí vamos a ver a Carlos ahorita.
Perfecto, amigos, pues ya nos estamos aquí preparando con Carlos. Vemos, ese tiene estilo para poder afilar el cuchillo. Se ve muy bien. Quedaron las tortillas así. Ok. Yo levemente cortando el tronco. Con la tortilla se toma y conforme va bajando el cuchillo, la carne debe llegar. Ahí el reto, entiendo, Carlos, es que la carne no se caiga, ¿no? Ahora, y la piña. Volar la piña son de dos maneras. Eso, es el toque especial de la piña. Perfecto, pues vamos a ver. ¿Directo del cuchillo o otra? ¡Eso! ¡Ay! Bien, perfecto, Carlos. ¡Uy! Bien, Carlos. Bueno, pues nosotros vamos a lo básico, vamos a hacer el corte, vamos a ver aquí con nuestra invitada, con Elizabeth. Recuerda, no, es Elizabeth, usted, cuál ¿no? es el estilo, ¿eh? Aquí está Bueno, así. Elizabeth cortándole al trompo. Recordar la carne que está más Bueno, doradita, nos dijo Carlos. más así. Ay, Eso, cuidado, cuidado. creo que no cumpliré el reto. Ahí va. ¿Así? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí hay un poco de carne. Bueno, creo que. Es que este es un taco light para que no, ¿Así? no lleve mucha ¿Así? carne. Ah, ya. Ok, aquí Carlos le está explicando a Elizabeth y vemos Ah, el ya. estilo. Eso, ya Ah, le tomó. Ya, ves. Y como este es un taco que pidieron sin piña, esa no va a ser necesaria por A este ver, momento. espérenme. Eso, Yo la vi que cebollita hizo y el cilantro que no puede faltar aquí en Aquí está. Taquería Ya. Los Tarascos. Recuerden, Cumplí el amigos, que reto. para tacos, Los Tarascos. A ver, vamos aquí a A ver. intentarlo. Recuerdo que el cuchillo es con estilo. Vamos a ver. Yo vi que Carlos le puso aquí estilo. Vamos a tomar la tortilla. Comentó Carlos que en lo doradito. Vamos a ver qué tal nos sale. No, pues sí es Bueno, todo. pues ya para un taco, creo que ahí estuvo muy bien. Perfecto, amigos. La piña. No, a ver, vamos a intentar la piña. Pero al cuchillo. Ahí está la piña al cuchillo. Ya no la pudimos cachar. Sí pasamos la prueba, ¿no? Yo creo que sí, Carlos. Gracias. Pues Carlos, agradecerte mucho, recordarle a todos los amigos que para tacos, Los Tarascos aquí en Apizaco. Cuídense mucho, amigos. Elizabeth, muchas gracias. Gracias. Nos saludamos muy pronto. Ánimo.